La noche había caído sobre Cartago como un sudario de humo y ceniza. Era el 5 de abril del año 146 a.C., y el Mediterráneo olía a madera quemada, hierro caliente y carne. En una colina cercana al puerto, una joven de unos 20 años, con los ojos enrojecidos pero secos, observaba cómo las legiones romanas avanzaban en formación cerrada, como un muro vivo de escudos y lanzas. Se llamaba Elisa, hija de un comerciante cartaginés, y en pocas horas todo lo que conocía dejaría de existir. Frente a ella, la ciudad ardía, las murallas se derrumbaban bajo los arietes y los gritos se mezclaban con el estruendo de las catapultas. Para muchos, aquella era la historia de una derrota militar. Para ella, recién empezaba otra clase de guerra, silenciosa, íntima, más cruel que la muerte misma, porque cuando las espadas se detuvieran, Roma haría algo con las mujeres de los enemigos derrotados, que rara vez se contaba en los libros. Algo que no dejaba cuerpos en el suelo, pero sí almas rotas para generaciones enteras. Mientras el humo subía al cielo negro, una pregunta brutal y directa flotaba sobre las ruinas. ¿Qué era peor, morir con la ciudad o sobrevivir para convertirse en parte del botín de Roma? La respuesta a esa pregunta no estaba en los discursos gloriosos del Senado ni en los monumentos de mármol, sino en los barcos abarrotados de prisioneras, en los mercados de esclavos de Sicilia y en las casas silenciosas de los patricios en el Aventino. Los generales romanos repetían una idea: la victoria debía ser visible, ejemplar, inolvidable. Y eso no significaba solo conquistar territorios, instalar guarniciones o cobrar tributos. Significaba adueñarse de vidas, cuerpos, vientres, identidades. Significaba, en última instancia, reescribir la historia de los pueblos derrotados desde dentro de sus familias. Si te apasiona descubrir la historia que los libros de texto omitieron, suscríbete ahora y activa la campana. Aquí desenterramos el pasado sin censura. En la primavera de ese año 146 a.C., la Tercera Guerra Púnica llegaba a su clímax. Roma llevaba más de un siglo midiendo fuerzas con Cartago desde el 264 a.C. Hasta ese momento, las dos potencias se habían disputado el control del Mediterráneo occidental. Sicilia, Cerdeña, Hispania, las rutas comerciales, el grano, la plata, todo lo que sostenía la riqueza de los pueblos. Pero aquella noche, en la costa norte de África, lo que estaba en juego no era solo quién dominaba el mar, sino quién dictaría el destino de millones de personas. Escipión Emiliano, el general romano al mando, hijo adoptivo del famoso Escipión, el africano, observaba la ciudad desde un punto elevado. Algunos relatos lo mostraban silencioso, con el ceño fruncido, consciente del peso simbólico de lo que estaba a punto de hacer. Sabía que destruir Cartago enviaría un mensaje a todo el mundo conocido. Nadie desafiaba a Roma y vivía para contarlo. Pero había otra dimensión de esa destrucción que ni siquiera muchos de sus propios soldados alcanzaban a comprender. La devastación visible, las murallas caídas y los templos saqueados, sería solo la mitad de la historia. La otra mitad se escribiría en los puertos de Ostia, en los callejones de Roma, en las villas de la campiña itálica, donde miles de mujeres cartaginesas, hispanas, griegas y galas vivirían una forma de castigo que jamás aparecería en los informes militares. Elisa no sabía su nombre, no conocía sus batallas ni sus dudas. Lo único que entendía era que detrás de cada estandarte con las letras SPQR se escondía una maquinaria implacable que no se detenía en la frontera del campo de batalla. Había oído historias en voz baja, mujeres de ciudades griegas reducidas a esclavas domésticas, jóvenes hispanas vendidas en masa en los mercados, viudas obligadas a ser concubinas de los mismos hombres que habían matado a sus maridos. Eran relatos lejanos, casi abstractos, hasta ese día. Unos meses antes, en enero del año 146 a.C., el Senado romano había tomado una decisión fría y calculada. Tras años de recelo,
discursos incendiarios y maniobras políticas habían determinado que Cartago debía ser borrada para siempre. Delenda est Cartago, repetían, mientras se discutía el número de legiones, las provisiones y la logística de la campaña. En esos debates apenas aparecían cifras sobre lo que ocurriría con la población civil. Se hablaba de botín, esclavos, redistribución de recursos. Esas palabras tan abstractas se traducirían en filas de mujeres encadenadas, en niñas separadas de sus madres, en futuras generaciones marcadas por un origen que se les prohibiría nombrar. La política de Roma hacia los pueblos derrotados era clara. La guerra no terminaba cuando el enemigo depuso las armas. Terminaba cuando su identidad quedaba pulverizada, y las mujeres eran una pieza central en ese proceso. Al controlar sus cuerpos, Roma controlaba la continuidad biológica y cultural de esos pueblos. ¿De qué servía quemar una ciudad si sus hijos, criados lejos, educados en latín, convertidos en propiedad, podían olvidar quiénes eran? Cuando tras la caída definitiva de las murallas, los soldados irrumpieron en las calles de Cartago, la prioridad oficial era asegurar depósitos, arsenales, templos, riquezas, pero pronto, casi como una inercia profundamente arraigada, empezó otro tipo de captura, la humana. Se calcula que, tras la caída de la ciudad, decenas de miles de personas fueron convertidas en esclavos. Y entre esos cuerpos encadenados, las mujeres jóvenes eran consideradas bienes especialmente valiosos. No tanto por su fuerza de trabajo, sino por algo mucho más íntimo y turbio: su capacidad de dar a luz. Elisa se encontraba en una casa cercana al foro de la ciudad cuando escuchó el primer portazo. Habían bloqueado la entrada con muebles, intentando ganar tiempo, como si unos pocos minutos pudieran cambiar el curso de la historia. Su madre, Salama, apretaba contra el pecho un pequeño amuleto de piedra con la figura de Tanit, la diosa que protegía a Cartago. Su hermana menor, Abila, lloraba en silencio, sin comprender del todo lo que estaba pasando. Los pasos de los legionarios resonaban en las calles, cada vez más cerca, y en ese instante, por encima del miedo a la muerte, surgió otro miedo, innombrable, el miedo a sobrevivir. Mientras tanto, a kilómetros de allí, en el campamento romano levantado fuera de las murallas, escribas registraban números en tablillas de cera. Naves disponibles, rutas previstas, distribución de prisioneros. Roma había perfeccionado un sistema que convertía la tragedia de unos en la riqueza de otros. En pocos meses, aquellas familias cartaginesas serían mercancía. Serían divididas, etiquetadas, vendidas. Y lo que Roma haría con muchas de aquellas mujeres iría más allá de la esclavitud común. Convertirían sus cuerpos en instrumentos de romanización y castigo. Es inevitable preguntarse, ¿cómo se llega al punto en el que un imperio considera normal apropiarse de los cuerpos de las mujeres enemigas como parte del botín de guerra? La respuesta se remonta siglos atrás, mucho antes de Cartago. En el año 753 a.C., según la cronología tradicional, Roma era apenas un asentamiento de colinas y chozas de barro a orillas del Tíber. Allí, un hombre llamado Rómulo, después de fundar la ciudad, se enfrentó a un problema crítico. Roma tenía hombres, guerreros, refugiados, aventureros, pero carecía de mujeres. Sin mujeres no había futuro, no había hijos, no había Roma. Los pueblos vecinos se negaban a permitir matrimonios mixtos, veían aquella comunidad como un grupo de forasteros peligrosos. Entonces, Rómulo decidió resolver el problema de la manera que marcaría, simbólicamente, la esencia de Roma. Organizó unos juegos en honor a Neptuno. Invitó a los sabinos, un pueblo vecino, a participar. Se prepararon carreras, luchas, espectáculos. Los sabinos acudieron en masa, confiados, llevando con ellos a sus esposas e hijas. En medio de la celebración, cuando las miradas estaban distraídas y las manos ocupadas aplaudiendo, Rómulo dio la señal.
Los romanos se lanzaron sobre las jóvenes sabinas, las arrancaron de los brazos de sus familias y las arrastraron hacia la ciudad. Los gritos ahogaron la música, las madres intentaban sujetar a sus hijas, los padres trataban de pelear, pero todo era inútil. Aquella escena, que después se contaría en mosaicos y relieves como un mito fundacional, mostraba desde el origen que, para Roma, el cuerpo femenino del enemigo era algo que se podía tomar por la fuerza para asegurar el futuro. En los años siguientes, esa historia sería transformada en un relato ejemplar, casi heroico. Se diría que Rómulo ofreció luego a las sabinas el título de esposas legítimas, que prometió respetarlas, que ellas intercedieron para lograr la paz entre romanos y sabinos. Pero bajo esa capa de reconciliación quedaba un mensaje brutal. Roma nace secuestrando mujeres. La violencia contra ellas no era un accidente, era un cimiento. Con el paso de los siglos, esa lógica se sofisticó. En campañas en la península itálica, en Grecia, en Hispania, en Galia, la captura de mujeres se convirtió en una parte implícita del sistema de guerra. A veces, en los tratados de rendición, se negociaba el destino de las élites masculinas, los impuestos, la lealtad política, pero raramente se discutía lo que pasaría con las mujeres jóvenes. Su futuro se decidía en silencio, lejos de los discursos y las inscripciones oficiales. Junto a esa violencia física, Roma desplegó otra estrategia, el matrimonio forzado como herramienta de integración. Cuando una ciudad era sometida, pero no destruida del todo, era común que miembros de la élite local se vieran presionados, directa o indirectamente, a casar a sus hijas con ciudadanos romanos. En apariencia, era una forma pacífica de alianza. En la práctica, era un modo de diluir identidades, de mezclar linajes, de hacer que los hijos de aquellas mujeres crecieran romanos, hablasen latín, adoraran a los dioses de Roma y olvidaran progresivamente el pueblo de sus madres. En el caso de Cartago, la brutalidad fue más explícita. Durante los 6 días posteriores a la toma final de la ciudad, en la segunda quincena de la primavera del 146 a.C., las calles se llenaron de columnas de prisioneros, hombres separados por su capacidad de trabajo, niños catalogados por edad, mujeres divididas según su apariencia, su fuerza, su potencial valor en el mercado. Las más jóvenes y saludables eran apartadas con rapidez. Algunas serían enviadas a grandes propiedades agrícolas en Sicilia, a latifundios en el sur de Italia o a talleres textiles en la Campania. Otras, las consideradas más dignas, serían asignadas como botín personal a oficiales, senadores, comerciantes influyentes. Elisa fue arrastrada fuera de su casa a golpes, con las muñecas atadas por una cuerda áspera que ya había cortado la piel. Intentó mirar hacia atrás para ver a su madre y a su hermana, pero un soldado la empujó con la culata de su lanza. A Salama la separaron en otro grupo, junto a mujeres mayores. Avila, demasiado pequeña para ser evaluada como esclava de primera, fue arrastrada junto a docenas de niños. En cuestión de minutos la familia se desintegró, tragada por una maquinaria que no se interesaba por sus nombres. Días después, en el puerto, las cadenas resonaban sobre las tablas de los barcos. Elisa fue embarcada con otras jóvenes cartaginesas rumbo a Sicilia. El viaje duró varias jornadas, entre la sal del mar, el sol implacable de abril y el hedor de los cuerpos hacinados. Algunas de las prisioneras, exhaustas, murieron en la travesía y fueron arrojadas por la borda sin ceremonia. Las que sobrevivieron no sabían que, a los ojos de sus captores, lo peor para ellas aún no había comenzado, porque la muerte, al menos, es un final. Lo que las esperaba en tierra firme sería un estado prolongado de sometimiento, una especie de muerte parcial a lo largo de muchos años. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like
y únete a nuestra comunidad. En la ciudad de Siracusa, en la isla de Sicilia, funcionaba uno de los mercados de esclavos más activos del Mediterráneo oriental. Desde hacía décadas, allí llegaban cautivos de todos los rincones. Griegos capturados en revueltas, hispanos traídos de campañas lejanas, tracios arrancados de sus montañas y ahora cartagineses. Cada persona era examinada como se revisa una mercancía. Músculos, dientes, cicatrices, edad, docilidad aparente. Los hombres se valoraban por su fuerza y habilidad. Las mujeres, además de eso, eran evaluadas por su belleza y su capacidad reproductiva. Un comerciante local llamado Gneo Fadio se acercó al grupo en el que estaba Elisa. Tenía alrededor de 50 años, barriga prominente, manos gruesas y una mirada entrenada para convertir cuerpos en cifras. Alzó el mentón de la joven con 2 dedos, evaluando su rostro como si fuera un objeto. «Buena para casa de señor», murmuró en latín, mientras otra esclava, que entendía un poco la lengua, traducía a media voz. No hablaban de ella como de una persona, sino como de un tipo de función. La idea no era solo que limpiara, cocinara o sirviera. En un mundo donde la natalidad y la herencia lo eran todo, una mujer esclava en edad fértil era, ante todo, un vientre controlado por otro. Roma había desarrollado leyes muy precisas sobre el estatus de los hijos de esclavos. Un hijo nacido de madre esclava era esclavo, sin importar la condición del padre. Eso significaba que, si un romano poseía una esclava y la forzaba sexualmente, cualquier hijo que naciera de ese abuso aumentaba su patrimonio, no solo en términos de trabajo, sino en términos humanos. El cuerpo de la mujer se convertía en fuente de riqueza biológica, una riqueza que se renovaba sola, generación tras generación, sin que el dueño tuviera que hacer otra cosa que mantener con vida a su propiedad. En ese contexto, la violencia sexual contra mujeres esclavas no era un hecho aislado, sino parte estructural del sistema. Muchas veces no hacía falta que nadie diera una orden explícita. La propia lógica de propiedad lo incentivaba. Y, aunque Roma castigaba ciertos excesos especialmente escandalosos por razones de moral pública, rara vez intervenía en la intimidad de las casas. Lo que ocurría puertas adentro, entre dueño y esclava, era invisible para la ley, salvo que trascendiera escandalosamente. Elisa fue comprada, junto con otras 3 jóvenes, por un terrateniente itálico llamado Lucio Aurelio, que administraba una villa en las cercanías de Roma, en la región de Lacio, a unos 40 kilómetros de la ciudad. Era el mes de junio del 146 a.C. El campo estaba en plena actividad, los trigales casi listos para la cosecha, las viñas extendiéndose colina arriba. Desde la entrada de la villa, se veía a lo lejos la silueta de la ciudad eterna, con sus colinas coronadas de templos. Para una cartaginesa recién arrancada de su mundo, aquella imagen era una mezcla de amenaza y desconcierto. La villa de Lucio combinaba 2 mundos: la brutalidad de los campos de trabajo, donde docenas de esclavos araban la tierra bajo el sol, y la aparente calma del interior de la casa, donde otros esclavos, generalmente mujeres, se ocupaban de la cocina, el cuidado de los niños, la limpieza, la atención a los invitados. Fue en ese segundo círculo, el doméstico, donde Elisa fue colocada. A primera vista, podría parecer que había tenido suerte en comparación con quienes eran enviados a minas o a galeras, pero la realidad era otra. Los muros de aquella casa encerraban otro tipo de cautiverio, más íntimo y prolongado. Lucio estaba casado con Livia, una matrona romana de familia respetable. Tenían 2 hijos pequeños, Marco, de 8 años, y Julia, de 5. Para Livia, la llegada de aquellas esclavas extranjeras era sobre todo una cuestión práctica. Más manos para la casa, más comodidad, más estatus.
Las observó con una mezcla de curiosidad y desdén, sin molestarse en aprender sus nombres cartagineses. Las rebautizó en latín, como si así matara lo que quedaba de su pasado. Elisa se convirtió en Lisa. En un gesto tan simple se condensaba la esencia de la romanización forzada. Para controlarte del todo, primero debo renombrarte. Mientras se adaptaba a las tareas diarias, Liza empezó a percibir otra dinámica. Durante el día, Livia organizaba, ordenaba, corregía, pero por la noche, cuando el vino corría en las cenas y los invitados se despedían, la mirada de Lucio cambiaba. Se volvía más pesada, más lenta. Se demoraba demasiado en ciertos rostros. No eran necesarias las palabras para entender lo que eso significaba. Otras esclavas más antiguas en la casa, como una griega llamada Damaris, sabían lo que venía. «No mires a los ojos al Dominus cuando está borracho», le susurró una noche mientras lavaban copas de bronce en la cocina. «Finge que estás ocupada, que eres invisible. ¿Y si me llama?», preguntó Lisa con un hilo de voz. Damaris la miró con una tristeza antigua. «Si te llama, ya no importa que lo mires o no». En ese diálogo breve, dos mujeres de mundos diferentes compartían una misma condena. Ninguna de las dos tenía control sobre su propio cuerpo. Sus decisiones morales, sus deseos, sus miedos, quedaban subordinados a la voluntad de un hombre que podía disponer de ellas sin consecuencia, y esa realidad no se limitaba a una villa en Lacio, se replicaba, con variaciones, en miles de casas por todo el territorio romano. ¿Puede un imperio sostenerse tanto tiempo si su grandeza se construye sobre millones de silencios forzados? Esa es una de las preguntas que rara vez se hace cuando se habla de Roma como cuna del derecho, de la ingeniería, de la cultura. Mientras Liza empezaba a vivir esa nueva vida de servicio constante, lejos, en otras provincias, se repetía un patrón similar. En Hispania, durante las campañas que siguieron a la toma de Numancia en el año 133 a.C., miles de mujeres celtíberas fueron reducidas a esclavitud. En Grecia, tras las derrotas macedónicas a mediados del siglo II a.C., ciudades enteras vieron a sus jóvenes transportadas hacia el oeste. En el año 167 a.C., después de la victoria romana en Pidna sobre el rey Perseo de Macedonia, casi 150.000 personas fueron tomadas cautivas. Entre ellas había nobles, artesanos, campesinos y un número incalculable de mujeres cuyas historias no quedaron registradas, pero que siguieron el mismo guión: captura, venta, sometimiento. En la Galia, ya en el siglo I a.C., cuando Julio César emprendió sus campañas entre el 58 y el 50 a.C., la situación alcanzó cifras que hoy resultan difíciles de imaginar. En una sola campaña, tras la derrota de los helvecios, se registraron alrededor de 100.000 prisioneros. Más adelante, en la guerra contra los eburones y otros pueblos, el número de esclavos galos vendidos a lo largo de los años se contaría por cientos de miles. Las mujeres galas, muchas de ellas curtidas por la vida tribal, fueron de repente arrojadas a un mundo de lenguas desconocidas, normas sociales estrictas y una forma de dominación que iba más allá de la fuerza física, una dominación íntima, cotidiana, en la que sus cuerpos se convertían en campo de batalla para la expansión de Roma. Lisa, sin embargo, no conocía las cifras, ni los nombres de las batallas, ni las fechas. Para ella, el tiempo se medía en amaneceres sobre la villa y en noches en las que rezaba a una diosa cuyo templo había sido destruido. Durante meses, logró pasar relativamente desapercibida, ocupada en la cocina, ayudando a Julia, evitando la mirada directa de Lucio. Pensaba ingenuamente que si se mantenía en segundo plano, si no destacaba, si era solo una sombra eficiente, quizá el peligro pasaría de largo. Pero Roma no era un lugar donde el peligro pasara de largo para alguien en su posición. Una noche de otoño, hacia finales de octubre del año 145 a.C., después de una cena especialmente animada,
El Dominus ordenó que todos se retiraran. Los niños dormían. Livia se había retirado a sus aposentos con una leve jaqueca. Lisa recogía copas en el atrio cuando escuchó su nombre, dicho no con la frialdad de las órdenes diarias, sino con un tono cargado de vino. Lisa, quédate. Sintió cómo se le helaba la sangre. Recordó las palabras de Damaris, los susurros, las miradas esquivas. Todo encajó de golpe. Se giró lentamente y lo vio sentado, medio recostado, con una copa aún en la mano, observándola como un cazador mira a una presa cansada. No había nadie más en la estancia. En ese momento entendió que estaba sola, no sola de compañía, sola de protección. A lo largo de la historia, ese instante, repetido 1.000, 1.000.000 de veces, en miles de casas y contextos, ha quedado sepultado bajo otras narraciones. Sabemos nombres de batallas, de generales, de tratados, pero no sabemos cuántas noches como esa soportaron las mujeres esclavas del mundo romano. Y sin embargo, esas noches moldearon tanto el tejido de la sociedad romana como cualquier victoria legionario. Lucio se levantó despacio, acercándose. No necesitó levantar la voz. No necesitó usar fuerza inmediata. El poder ya estaba de su lado antes de dar el primer paso. Podía hacer con ella lo que quisiera y ambos lo sabían. Lisa sentía el corazón golpearle el pecho como si quisiera escapar por sí solo. Pensó en su padre, muerto en Cartago. Pensó en su madre y su hermana, en algún lugar desconocido. Pensó por un instante en dejarse caer al suelo, fingir un desmayo, provocar su furia, quizá incluso la muerte, pero algo, una mezcla extraña de pánico y el impulso instintivo de sobrevivir, la hizo quedarse de pie. A partir de esa noche, su cuerpo dejó de ser suyo en un sentido aún más profundo. Lo que Roma hacía con mujeres como ella era peor que la muerte porque no se trataba de un único acto de violencia, sino de una condena prolongada. Matar destruye, someter, poseer, usar, reprograma. Cada vez que su voluntad era ignorada, se erosionaba un poco más la persona que había sido. Y sin embargo, paradójicamente, de esa violencia nacerían vidas nuevas, hijos que crecerían hablando latín, que llevarían nombres romanos, que quizás nunca sabrían que su sangre tenía también el eco de una ciudad arrasada. Pasaron los meses. En la primavera del año 144 a.C., Lisa descubrió que estaba embarazada. El miedo inicial se mezcló con una extraña calma resignada. No tenía elección. Su cuerpo, una vez más, era un territorio en el que otros habían decidido plantar algo sin pedir permiso. Livia lo supo antes de que nadie lo dijera en voz alta. Observó la leve hinchazón del vientre, los mareos matutinos. No hizo una escena. No gritó. Pero en el silencio que siguió, Lisa entendió que su presencia en aquella casa se había vuelto aún más peligrosa. La matrona romana se encontraba ahora frente a un espejo incómodo. En su propia casa, bajo su techo, el hombre que era la autoridad formal había utilizado a una esclava para engendrar un hijo que sería propiedad de ambos, pero cuya existencia representaba una humillación íntima. Al mismo tiempo, la ley y la costumbre legitimaban esa situación. ¿Se rebelaría Livia contra su marido? ¿O dirigiría su ira hacia la única persona sobre la que podía ejercer control, la esclava embarazada? El conflicto no era solo doméstico, representaba algo más amplio. En muchas casas romanas, la figura de la esposa legítima convivía con la realidad de esclavas convertidas en objeto sexual del dueño. Esa estructura creaba tensiones internas, lealtades rotas, silencios forzados. Y de nuevo, todo eso quedaba fuera de las grandes narraciones sobre Roma, como si la vida íntima no fuera parte fundamental de la historia. Con el paso de las semanas, la hostilidad de Livia hacia Lisa se hizo más fría, más calculada. No podía deshacerse abiertamente de ella sin levantar sospechas o parecer cruel ante los pocos visitantes que conocían la situación. Pero sí podía hacer de su vida un círculo de incomodidad constante. Le asignó las tareas más agotadoras,
La vigiló con dureza, la aisló. La esclava estaba en una paradoja terrible. Su cuerpo gestaba una nueva vida, pero su entorno social se volvía cada vez más asfixiante. ¿Cómo se sobrevive cuando cada día te recuerda que incluso lo más íntimo de ti pertenece a otros? Un mediodía, cuando el sol del verano del 144 a.C. caía a plomo sobre los campos, Lisa se encontraba en una pequeña habitación, sentada en el suelo con la mano sobre el vientre. A través de la ventana podía escuchar a lo lejos las voces de los campesinos, el sonido metálico de herramientas golpeando piedras, el mugido de los animales. Aquel mundo seguía girando, las estaciones cambiaban, las legiones marchaban a nuevos destinos, y dentro de su cuerpo, en silencio, se formaba alguien que sería, desde el primer aliento, propiedad de otro. La historia de Lisa no era única. Era un ejemplo de una política no escrita, pero masiva. Roma derrotaba a un pueblo, separaba a sus familias, y las mujeres, en muchos casos, quedaban atrapadas en un tipo de servidumbre que combinaba trabajo forzado con disponibilidad sexual. De ese modo, el imperio no solo obtenía mano de obra, sino también sangre nueva que, sin embargo, se criaba dentro de marcos culturales romanos. A la larga, los hijos de mujeres esclavas contribuirían a la población del imperio, mientras las identidades de origen se difuminaban hasta casi desaparecer. En el fondo, ¿no era esa una forma de victoria más completa que cualquier triunfo en el campo de batalla? En el año 140 a.C., 10 años después de la caída de Cartago, el Mediterráneo ya miraba a Roma como la potencia indiscutida. Otras guerras vendrían, otras conquistas, otros pueblos humillados, pero el patrón se repetiría una y otra vez. En cada conflicto, tras los choques de espadas, llegaría la fase silenciosa de apropiación de cuerpos, especialmente de mujeres. Algunos mitos posteriores idealizarían las relaciones entre romanos y extranjeras, hablando de romances, historias de amor, integración armoniosa. No eran del todo falsos, pero ocultaban el contexto de poder brutal que hacía posible esos encuentros. Lisa dio a luz en el invierno del 144 a.C., una noche fría en la que la lluvia golpeaba los techos de Texas. No había parteras profesionales, solo Damaris y otra esclava, ayudándola como podían. Los gritos de dolor quedaron contenidos en las paredes, como si la propia casa los absorbiera. Cuando finalmente el llanto de un recién nacido rompió el silencio pesado, un sentimiento confuso invadió a la madre. Amaba a esa pequeña criatura tanto como temía el mundo al que había llegado. Lucio decidió que el niño se llamaría Tito. No hubo ceremonia ni reconocimiento formal. No era un hijo legítimo, destinado a heredar su nombre y sus tierras. Era, sencillamente, otro esclavo, un bien más. Y sin embargo, paradójicamente, Tito llevaba en sus venas la alianza forzada entre Cartago y Roma, entre vencidos y vencedores. Era la prueba viva de una violencia que no dejaba cadáveres en el campo de batalla, pero sí cicatrices invisibles en los cuerpos de quienes sobrevivían. Años después, Tito correría por los patios de la villa, ayudando en tareas menores, escuchando palabras en latín, viendo a la distancia los estandartes de las legiones que iban y venían. No sabría nada de Tanit, ni del puerto de Cartago, ni del olor del mar africano en una tarde cálida. Su madre, en los momentos escasos de intimidad, intentaría susurrarle fragmentos de un mundo perdido. Pero en la medida en que creciera, la presión del entorno, de la lengua, de la religión, iría cubriendo esos recuerdos con una capa espesa de olvido. Al mismo tiempo, en otros rincones del imperio, historias semejantes se desarrollaban en paralelo. En Hispania, una joven llamada Nerea, capturada tras una revuelta en el año 133 a.C., vivía una vida parecida en una villa cercana a Tarraco. En Grecia, una mujer de nombre Cleonice,
prisionera desde las guerras macedónicas, criaba hijos esclavos que hablaban latín mejor que ella. En la Galia, décadas más tarde, niñas capturadas por las tropas de César serían llevadas a Italia, repitiendo el mismo guión con ligeras variaciones locales. Cada una de ellas era un hilo en un tapiz inmenso de dolor silencioso. Y es aquí donde surge un contraste incómodo. Roma, la cuna del derecho, del concepto de ciudadanía, del Senado, era también una máquina que normalizaba la apropiación del cuerpo femenino enemigo. Se celebraba la virtud, la moderación, la ley, pero se toleraba e incluso se incentivaba una violencia que convertía a miles de mujeres en instrumentos de reproducción controlada. Esa contradicción rara vez aparece en la imagen idealizada que se proyecta del imperio. Mientras tanto, en la propia Roma, en el corazón urbano, otro tipo de historia empezaba a gestarse. En los barrios más modestos, en los insulae, edificios de varios pisos donde vivían artesanos, comerciantes y algunos libertos, la mezcla de orígenes era constante. Allí, mujeres esclavas de diferentes lugares compartían espacios reducidos, confidencias, miedos. Hablaban cuando podían en sus lenguas de origen, intercambiaban gestos, canciones, rezos. Poco a poco, sin que nadie lo registrara, creaban una especie de memoria subterránea de los pueblos derrotados. Una memoria transmitida en susurros, que rara vez traspasaba los muros para convertirse en relato oficial. En el año 120 a.C., Lisa era ya una mujer de mediana edad. Había visto crecer a Tito, había sufrido otros abusos, había acompañado la muerte de Damaris, víctima de una fiebre repentina. Roma había cambiado en esos años, más rica, más grande, más compleja. Pero para ella, en lo esencial, nada había cambiado. Seguía siendo esclava, seguía despertando cada día sabiendo que su vida podía alterarse por un simple gesto del dominus o del capataz. Una tarde, mientras regresaba del pozo con un cántaro de agua, escuchó a lo lejos una conversación entre dos visitantes que habían llegado a la villa. Hablaban de nuevas campañas, de créditos, de negocios con provincias orientales, y mencionaron, casi de pasada, el destino de un grupo de prisioneras de un levantamiento reciente en la Galia Cisalpina. Fueron palabras rápidas, dichas sin especial énfasis. Buen botín, muchas muchachas fuertes, se venderán bien en el foro. En ese comentario casual se condensaba la prueba de que para muchos romanos la tragedia de aquellas mujeres era apenas un dato económico. Sus nombres, sus vidas, sus historias personales se diluían bajo la categoría genérica de buen botín. Cuántas Lisa, cuántas Nerea, cuántas Cleonice quedaron reducidas a esa etiqueta en las bocas de comerciantes, soldados, políticos. La respuesta nunca la sabremos con exactitud, pero sí sabemos algo. La escala fue tan grande que moldeó la demografía del imperio. Durante siglos, Roma absorbió, a través de la esclavitud y del matrimonio forzado, a mujeres de todos los rincones. Y aunque muchas de ellas fueron borradas de los registros, su sangre sobrevivió en los cuerpos de millones de descendientes que jamás sabrían de dónde venían. Hacia el final de su vida, Lisa se encontraba cada vez más cansada. Su cuerpo, gastado por años de trabajo, partos y angustias, era un mapa de cicatrices visibles e invisibles. Sabía, en lo más profundo, que jamás volvería a ver Cartago, que su ciudad era ahora un campo de ruinas sobre el que crecían hierbas, que su casa, su calle, sus vecinos ya no existían. Pero lo que más le dolía no era el pasado perdido, sino el futuro arrebatado. Tito, ya un joven adulto, seguía siendo esclavo. Sus nietos, lo poco que quedaba de su linaje, nacerían también en esa condición. Y sin embargo, en medio de tanta oscuridad, algo la sostenía, la certeza íntima de que, aunque Roma controlara sus cuerpos, no podía controlar del todo los recuerdos que a veces compartía en voz baja con su hijo.
Le hablaba del olor de la canela en el mercado de Cartago, del brillo del sol en las aguas del puerto, de las voces cantando a Tanit en ciertas ceremonias. Eran recuerdos fragmentarios, distorsionados por el tiempo, pero reales. Al compartirlos, desafiaba, aunque fuera en un gesto mínimo, el intento de Roma de borrar por completo la identidad de los vencidos. En el año 110 a.C., cuando Lisa murió en una cama humilde de la villa, rodeada solo por un par de esclavas, y por Tito, no hubo ceremonia, ni inscripción, ni lamento público. Para la contabilidad de la casa había desaparecido un número en una lista de bienes. Para Roma nada había cambiado, pero en el interior de su hijo quedaba una semilla. La conciencia, aunque confusa, de que venía de un pueblo que había sido grande, de una ciudad que había osado desafiar a Roma y que por eso había sido castigada no solo con la destrucción, sino con un destino todavía más cruel para sus mujeres. Ese castigo no se limitaba a Cartago, por supuesto. Era un patrón que se repetiría con otros pueblos a lo largo de los siglos. En cada caso, el mensaje era el mismo. No solo derrotamos a tus hombres, controlamos a tus mujeres, decidimos el futuro de tus hijos. Esa forma de dominación, extendida en el tiempo, era lo que hacía que, para muchas, la derrota romana fuera peor que la mismísima muerte. Con todo esto, surge una última pregunta antes de dar un salto en nuestra narración. ¿Cómo se verá desde dentro de Roma, desde el corazón del poder, cuando una de esas historias logre romper el silencio y convertirse en una grieta en el relato oficial? Porque en los últimos años de la República, cuando las luchas internas entre facciones romanas se intensifican, una de esas grietas empezará a abrirse, y a través de ella veremos de cerca una historia singular, la de una mujer de origen galo, capturada como tantas otras, que se convertirá en el espejo incómodo de una clase dirigente acostumbrada a normalizar lo inenarrable. Pero esa historia y la revelación final sobre lo que Roma hacía a las mujeres de los enemigos derrotados cuando nadie miraba, merece ser contada en un capítulo aparte, con todos sus detalles. La historia no termina aquí. Asegúrate de estar suscrito para que YouTube te notifique inmediatamente cuando subamos la conclusión de esta saga. Parte 2. Antes de seguir adelante, vale la pena recordar el camino que hemos recorrido. Vimos la caída de Cartago en el año 146 a.C., la captura masiva de su población y la forma en que Roma convirtió a miles de mujeres en esclavas, no solo para trabajo forzado, sino como instrumentos de dominación sexual y biológica. Acompañamos la vida de Lisa, una joven cartaginesa arrancada de su hogar, usada en una villa romana y convertida contra su voluntad en madre de hijos esclavos que crecerían hablando la lengua de sus verdugos. Entendimos que ese patrón no fue una excepción, sino un método extendido a otros pueblos, griegas, hispanas, galas, tracias, todas atrapadas en una red de silencio sobre el que se levantó buena parte del poder romano. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Ahora avanzamos casi medio siglo, hasta el año 61 a.C. Roma ya no es la misma ciudad que vio morir a Lisa. Ha crecido, se ha enriquecido, se ha llenado de mármol y de tensiones políticas. El Mediterráneo, desde Hispania hasta Siria, desde la Galia cisalpina hasta Egipto, siente el peso del águila romana, pero algo empieza a resquebrajarse dentro. Las ambiciones individuales de generales y políticos se chocan en el Senado, en los tribunales, en las calles. Y, en medio de ese torbellino, una historia pequeña, casi imperceptible, nos va a revelar desde otro ángulo qué hacía Roma con las mujeres de los pueblos que aplastaba. En el invierno del 61 a.C., y Pompeyo el Grande, uno de los hombres más poderosos de su tiempo, celebra un triunfo en Roma. Ha vuelto del este, después de campañas en Asia Menor, Siria
y Judea. Las calles se llenan de desfiles, estandartes, prisioneros exhibidos como trofeos. Entre ellos se cuentan reyes derrotados, líderes locales encadenados, sacerdotes despojados de sus atributos. Y por detrás, casi siempre fuera de foco, caminan también mujeres. Algunas de ellas son esposas o hijas de líderes enemigos, exhibidas como símbolo de sometimiento total. Otras son simplemente parte del enorme contingente de cautivos que se repartirá entre los vencedores. Entre aquellas mujeres hay una que no llama la atención de los historiadores, pero que nos interesa a nosotros. Ha sido capturada en una ciudad de la Galia Narbonense años antes, durante una campaña punitiva secundaria. Tenía entonces 16 años. Ahora, con poco más de 20, su rostro ha cambiado, pero en sus ojos aún se reconoce el brillo de alguien que no se resigna. Se llama en su lengua original Maelia. En Roma le han dado un nombre latino, Maia. Tras el triunfo, Maia es asignada a la casa de un senador de rango medio, Publio Cornelio Rutilo, un hombre que ha construido su carrera apoyando a las facciones que más se benefician de las conquistas. No es tan famoso como Pompeyo, ni tan temido como Craso, pero en su casa se respira la arrogancia típica de quienes han hecho fortuna con los botines que otros recogieron en el campo de batalla. Maia entra en ese mundo un día de febrero del 60 a.C. El aire de Roma está frío, húmedo. Las calles embarradas, llenas de gente, vendedores, esclavos cargando ánforas, soldados de permiso. La casa de Publio se encuentra en el Palatino, cerca de la residencia de otros nobles. Es grande, adornada, con mosaicos en el suelo y mármoles en las columnas. Pero lo que a ella le impresiona no es el lujo, sino el orden rígido de jerarquías que se respira desde el primer momento. Hay esclavos nacidos en casa, esclavos comprados, libertos, clientes. Cada uno sabe cuál es su lugar. Al principio, Maia es destinada a tareas menores, limpiar patios, ayudar en la cocina, cargar agua. Habla poco latín, y eso la mantiene durante unos meses en una especie de margen dentro del margen. Mientras aprende la lengua, observa. Ve cómo la señora de la casa, Clodia, administra con mano firme a los esclavos domésticos, discute con su esposo sobre gastos, organiza banquetes. Ve cómo los hombres invitados al triclinium beben, se ríen, hablan de política, se quejan de la decadencia de las costumbres, mientras sus ojos se detienen, sin pudor, en los cuerpos de las esclavas que sirven la comida. En una ocasión, durante una cena de verano, Maia se cruza con la mirada de un joven invitado. Tiene unos 30 años, lleva la toga con la seguridad de quien sabe que su apellido abre puertas. Se llama Marco Tulio Lentulo, un aliado político de Publio. Sus ojos se clavan en ella como lo harían en un objeto valioso expuesto en una tienda. No es un interés humano, es un cálculo. Al final de la noche, ella escucha, desde la cocina, trozos de una conversación entre los dos hombres. «Esa muchacha nueva, la de cabello claro», dice Lentulo en tono casual. «Buena adquisición, parece fuerte». «Una gala recién llegada», responde Publio, sirviéndose más vino. «Las galas son resistentes y con el tiempo maleables. Ríen. Hablan de resistentes y maleables como quien habla del barro o de un metal». En esas palabras se condensa la mirada romana sobre muchas mujeres extranjeras. No son sujetos, son materia prima. Con el paso de los meses, Maia entiende mejor el idioma y con él entiende también los verdaderos significados detrás de comentarios aparentemente inocuos. Aprende que cuando alguien dice «sirve bien a su dominus», no se refiere solo a la limpieza o a la cocina. Aprende que cuando se menciona que una esclava dio muchos hijos a la casa, se está hablando de partos forzados, de noches de abuso normalizado. En el año 59 a.C., cuando se forma el llamado primer triunvirato entre Pompeyo, Craso y un entonces ascendiente Julio César, las conversaciones en la casa de Publio se vuelven más tensas.
Se discuten alianzas, se murmura sobre puestos, se calcula quién se beneficiará más de las próximas campañas. Maya escucha, en silencio, cómo los cuerpos de mujeres como ella ya están incluidos, de forma tácita, en esas proyecciones de poder. Más guerras significan más botín, más ciudades sometidas significan más esclavas, y más esclavas significan más vientres bajo control. Una noche, hacia finales del 58 a.C., Clodia llama a Maya a sus aposentos, la observa con la mirada fría de quien está a punto de tomar una decisión que cambiará la vida de otro, pero no la suya. He oído, dice acomodando su túnica, que el joven Marco Tulio Léntulo ha puesto los ojos en ti. Maya siente un escalofrío. No responde. Sabe que cualquier palabra puede ser interpretada como insolencia. Es un aliado valioso para mi esposo, continúa Clodia. Si te reclama para su casa, no me opondré. En esa frase, dicha como si hablara de transferir un mueble de una habitación a otra, se consuma una nueva apropiación. El cuerpo de Maya, que ya no le pertenecía, pasa a ser moneda de cambio en una relación política. No se trata solo de deseo personal o de abuso privado. Se trata de reforzar lazos entre familias, de sellar con carne y sangre acuerdos que se negocian con palabras. Pocos días después, Maya es trasladada a la casa de Léntulo. Es el mes de enero del 57 a.C. La ciudad, fría y envuelta en niebla, parece indiferente a su drama personal. Mientras camina por las calles, escoltada por un liberto, no puede evitar preguntarse si alguna de las mujeres que ve, cubiertas con velos, caminando junto a sus maridos, comparte en secreto una historia parecida a la suya. ¿Cuántas romanas libres, al mirar a las esclavas de su casa, sienten una mezcla de compasión, desprecio, rivalidad? En la nueva casa, las dinámicas se repiten, pero con matices. Léntulo no está casado todavía. Eso le da a sus propios ojos más libertad para usar su propiedad como le plazca. Maya lo percibe desde el primer día. Su mirada no se molesta en disimular. Él sabe que no necesita fingir delicadeza. La primera vez que la llama a sus aposentos, el corazón de Maya late con la misma mezcla de pánico y rabia que aquel día, años atrás, en el momento de su captura. En su memoria, una imagen se superpone a la otra, la del bosque galo en el que corría de niña, y la del cuarto de un romano en el que ahora se encuentra atrapada. La distancia entre ambos mundos es infinita, pero el mecanismo de dominación es el mismo. Un hombre armado o vestido con el poder de la toga decide qué será de su cuerpo. «Eres afortunada», le dice Léntulo mientras se acerca con una sonrisa que pretende ser amable. «No estás en las minas, no estás en los campos, estás en una buena casa, en Roma». Sus palabras pretenden ser un consuelo, pero son una condena. La fortuna de Maya consiste en ser sometida en un entorno decorado, en lugar de serlo entre piedras y cadenas visibles. La violencia se cubre con telas finas, pero no por eso deja de ser violencia. A medida que los meses pasan, Maya comprende que su destino, como el de tantas otras, no se limita a la servidumbre sexual. Léntulo parece obsesionado con la idea de mejorar su casa, de dejar un legado, de tener descendencia que, aunque esclava, pueda servirle de apoyo en su vejez. Habla a menudo de otros nobles que se enorgullecen de haber criado buenos esclavos nacidos en casa, gente leal, entrenada desde pequeña para obedecer. En esa lógica, el vientre de Maya se convierte en un recurso estratégico. En el año 55 a.C., Maya descubre que está embarazada. La noticia la golpea como una ola helada. Conoce la historia de Lisa, no porque la haya escuchado sobre Cartago, sino porque la suya propia ahora la refleja. En su mente se mezclan escenas de su tribu en la Galia, los rostros de sus hermanos, la lengua que solían hablar alrededor del fuego. Y ahora, en su interior, crece un ser que nacerá en Roma, que será esclavo, que probablemente nunca pise la tierra donde ella nació.
Estamos ante la misma pregunta incómoda formulada de otra manera. ¿Qué significa para un pueblo que sus hijas se conviertan, generación tras generación, en madres de hijos que ya no le pertenecen? La perspectiva histórica nos permite ver el conjunto. Sabemos que entre el 58 y el 50 a.C., mientras Julio César avanza por la Galia transalpina, millones de galos se enfrentan al poder romano. La guerra de las Galias no solo deja ríos de sangre en batallas como Alesia en el 52 a.C., también deja ríos de mujeres y niños encadenados, dispersados por el imperio. La victoria no se mide solo en territorios, sino en cuerpos apropiados. Maya da a luz en el verano del 54 a.C. Es un niño. Léntulo lo mira con una mezcla de orgullo y posesión. Lo nombra Cayo. No hay ceremonia religiosa compleja, pero sí una decisión clara. Cayo será criado en la casa, aprenderá desde pequeño tareas administrativas, acompañará a su padre en viajes, será en el futuro un esclavo de confianza, quizá incluso un liberto. Pero nunca será libre desde su nacimiento, nunca será dueño de su destino. Con el tiempo, Cayo aprenderá a leer y escribir mejor que muchos romanos libres de clase baja. Tendrá acceso a conversaciones, a ideas, a relatos. En esos relatos, Roma será presentada como grande, justa, civilizadora. Y en una esquina silenciosa de su mente quedará la voz de su madre, Maya, hablándole en una lengua que nadie más entiende, contándole acerca de un bosque lejano, de un río de aguas claras, de una aldea que ya no existe. De nuevo, vemos el patrón. Roma destruye un mundo, pero utiliza los cuerpos de las mujeres de ese mundo para reproducirse a sí misma, para reforzar su propia estructura. Es como si, después de arrasar un campo enemigo, recogiera no solo el grano que quedó en los graneros, sino también las semillas, para plantarlas en su propia tierra, bajo su propio control. ¿Puede haber una forma más profunda de victoria que esa? Mientras la vida de Maya avanza en su carril silencioso, en la esfera pública Roma entra en una espiral cada vez más peligrosa. El triunvirato se tensa, los rivales políticos se vuelven enemigos declarados, la violencia asoma en las calles. En el año 49 a.C., Julio César cruza el Rubicón, desatando la guerra civil. Pompeyo huye hacia el este, los senadores se dividen, las viejas instituciones se tambalean. En medio de ese caos, miles de esclavos siguen cocinando, limpiando, criando hijos. La vida íntima continúa, imperturbable por las grandes decisiones, y sin embargo, las consecuencias de esas guerras también los alcanzan. En las fugas, en las confiscaciones de bienes, en las redistribuciones de propiedades tras cada victoria, las personas esclavizadas son tratadas como parte del paquete. Una casa que cambia de dueño incluye esclavos que cambian de amo. Entre ellos, mujeres como Maya, que pueden ver su destino alterado de un día para otro, sin voz ni voto. En el 48 a.C., tras la victoria de César en Farsalia, Pompeyo es asesinado en Egipto. Roma parece mirar hacia un solo hombre, pero detrás de esa concentración de poder se sigue escondiendo la misma realidad. El imperio se sostiene en millones de vidas controladas hasta el mínimo detalle. Un día, en el año 46 a.C., mientras se celebran en Roma los triunfos de César por sus campañas en África y en Hispania, Maya y Cayo se encuentran en el mercado del Foro Boario, comprando provisiones para la casa. Ven desfilar, entre la multitud, nuevos contingentes de prisioneros africanos, hispanos, númidas, y entre ellos mujeres. Algunas de piel oscura, otras de rasgos afilados, todas con la mirada perdida. ¿De dónde son?, pregunta Cayo, que tiene ya 12 años y una curiosidad que su madre teme. De tierras lejanas, responde Maya, evitando detalles. ¿Como tú?, insiste él. Ella mira los rostros de aquellas mujeres y ve en cada uno un reflejo de su propia historia. Sí, dice finalmente, como yo. Ese como yo
Es una confesión y una advertencia. Le está diciendo, sin decirlo, que su historia no es única, que forma parte de un patrón enorme. Cayo, con la ingenuidad de su edad, aún no comprende todo lo que eso significa, pero la idea queda plantada. ¿Puede un imperio seguir llamándose civilización ejemplar cuando su grandeza se apoya en un sistema tan vasto de dolor normalizado? Los años pasan. En el 44 a.C., César es asesinado en los idus de marzo. La ciudad se sume de nuevo en la incertidumbre. Octavio, el futuro Augusto, comenzará un camino que lo llevará a ser el primer emperador. Entre guerras, alianzas y venganzas, la república agoniza. Léntulo, preocupado por mantener su posición, se alinea con las facciones que cree más prometedoras. Sus negocios continúan. Su casa sigue funcionando. Maya envejece. En una noche de otoño del 42 a.C., mientras en Filipos se libra la batalla que sellará el destino de Bruto y Casio, los asesinos de César, en una esquina de Roma, en un cuarto pequeño de una casa patricia, una mujer esclava de origen galo cuenta a su hijo adolescente, por enésima vez, la historia de su captura. Esta vez, sin embargo, añade un detalle que había callado siempre. Esa noche, dice con la voz quebrada, no mataron a todos. A algunas nos dejaron vivas a propósito. Nos separaron, nos encadenaron. Nos miraban como si ya supieran para qué iban a usarnos. Cayo la escucha en silencio. Ha visto suficiente del mundo romano como para entender lo que antes solo intuía. Comprende, por primera vez con plena conciencia, que su propia existencia es fruto de una estrategia de dominación que va más allá de su casa, más allá de su ciudad. Años más tarde, cuando Cayo sea un hombre y obtenga su libertad por decisión de Léntulo, se convertirá en liberto. Tomará el nombre de su antiguo amo, como era costumbre, y se llamará Cayo Tulio Léntulo. Tendrá en apariencia una nueva vida. Podrá tener un pequeño negocio, podrá ahorrar, incluso comprar, él mismo, esclavos. Esa es otra de las ironías terribles del sistema. Quienes fueron víctimas pueden verse en cierto punto tentados a reproducir lo que los hirió, porque esa es la forma más sencilla de ascender dentro del marco existente. ¿Se rebelará Cayo contra esa lógica o terminará aceptándola? Esa pregunta queda abierta, pero nos permite ver la profundidad del problema. La violencia que Roma ejercía sobre las mujeres de los enemigos derrotados no solo destruía vidas en el corto plazo, sino que creaba ciclos de repetición difíciles de romper. Con el inicio del Principado, en el año 27 a.C., cuando Octavio se convierte en Augusto, Roma entra en una nueva fase. El imperio parece estabilizarse. Las guerras civiles cesan, las fronteras se consolidan. Se habla de Pax Romana. Los poetas cantan la grandeza de la ciudad, los templos se llenan de ofrendas. Pero bajo esa capa de paz, el sistema esclavista y con él la apropiación de los cuerpos femeninos sigue tan vivo como siempre. En provincias distantes, como Britania, conquistada décadas más tarde bajo el emperador Claudio, o Dacia, sometida por Trajano en el siglo II d.C., el guión se repetirá. Nuevas ciudades caerán, nuevos contingentes de prisioneros serán enviados al corazón del imperio. Nuevas mujeres, con nuevos nombres y lenguas, serán renombradas, reeducadas, puestas al servicio de hogares romanos. Algunas terminarán en burdeles regulados, donde el cuerpo femenino se vende abiertamente, incluso en esclavas especializadas para el placer de soldados y ciudadanos. Otras vivirán en villas agrícolas, combinando trabajo duro con disponibilidad sexual para el dueño o sus hijos. Todo esto nos lleva poco a poco a la reflexión central. Lo que Roma hacía a las mujeres de los enemigos derrotados era peor que la muerte, no solo por la crueldad inmediata, sino por su efecto prolongado, generacional. No se trataba solo de abuso, sino de apropiación sistemática de la capacidad de dar vida. Roma no se contentaba con matar hombres y someter territorios.
Quería también reconfigurar pueblos desde dentro, moldear futuras generaciones según sus intereses. Y para eso, los cuerpos de las mujeres eran un campo de batalla silencioso, pero decisivo. En el siglo II Centurso, cuando el imperio alcanza su máxima extensión bajo Trajano, desde el Atlántico hasta el Éufrates, desde Britania hasta Egipto, el número de personas esclavizadas es enorme. No hay censos precisos, pero se estima que en algunas regiones de Italia, hasta un tercio de la población podría estar en condición servil. Entre ellas, millones de mujeres. Muchas de esas mujeres descienden de prisioneras de guerras antiguas. El origen se diluye en el tiempo, pero el patrón se mantiene. Mientras tanto, los textos que nos han llegado, escritos por hombres de élite, hablan de virtudes, leyes, filosofía, arte. Rara vez se detienen en describir, con detalle, la experiencia de una esclava violada o de una mujer obligada a parir hijos para un amo que la compró en un mercado. Cuando lo hacen, es casi siempre desde una mirada que minimiza, exotiza o moraliza. Esa ausencia no es casual. Forma parte del mismo mecanismo de silenciamiento que hizo que la historia de Lisa, de Maya, de tantas otras, quedara enterrada. Sin embargo, al leer entre líneas, al observar las leyes sobre esclavos, sobre hijos nacidos de esclavas, sobre manumisión, podemos reconstruir el cuadro. Y el cuadro es claro. El cuerpo femenino, especialmente el de las enemigas derrotadas, fue una de las herramientas más eficaces y menos visibles del proyecto imperial romano. Si miramos hacia atrás, desde nuestra perspectiva actual, la tentación de juzgar con categorías modernas es fuerte. Pero más allá del juicio, hay algo que importa aún más. Reconocer la existencia de esas historias, sacarlas del olvido, darles el lugar que merecen en la comprensión de lo que realmente fue Roma. El relato tradicional nos muestra un imperio de carreteras, acueductos, anfiteatros, legiones disciplinadas. Pero junto a esas imágenes debemos colocar otras. Barcos atestados de prisioneras, mercados donde se evalúa a mujeres como mercancía, casas donde sus cuerpos se convierten en territorio de conquista íntima. Solo así podremos entender, en toda su complejidad, lo que significó vivir bajo la sombra del águila romana. Al final, la pregunta que abrimos al principio de esta historia vuelve con más fuerza. ¿Qué era peor, morir con la ciudad o sobrevivir para convertirse en parte del botín de Roma? Para muchas de esas mujeres, la respuesta no es sencilla. Algunas habrían preferido la muerte antes que años de sometimiento. Otras, incluso en medio del horror, encontraron razones para aferrarse a la vida, hijos a los que amar, amistades entre esclavas, pequeñas rebeliones interiores. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Lo cierto es que gracias a esas vidas silenciosas, Roma fue, durante siglos, lo que fue. Las mujeres de los pueblos derrotados sostuvieron a la fuerza parte del peso del imperio. Cocinaron para sus vencedores, criaron a sus hijos, parieron a sus esclavos, transmitieron en susurros memorias que Roma intentó borrar. Fueron, al mismo tiempo, víctimas y pilares involuntarios de una civilización que hasta hoy seguimos admirando y temiendo. Al recordar sus historias, aunque sea de forma fragmentaria, devolvemos un pedazo de humanidad a quienes el propio sistema intentó reducir a sombras sin nombre. Y quizá, solo quizá, entendemos mejor la cara oculta de esa Roma que tanto nos fascina. No solo la de los grandes hombres y las grandes obras, sino la de las mujeres, para las que la victoria romana fue una condena más cruel que la propia muerte. Parte 2. Antes de seguir adelante, vale la pena recordar el camino que hemos recorrido. Vimos la caída de Cartago en el año 146 a.C.
La captura masiva de su población y la forma en que Roma convirtió a miles de mujeres en esclavas, no solo para trabajo forzado, sino como instrumentos de dominación sexual y biológica. Acompañamos la vida de Lisa, una joven cartaginesa arrancada de su hogar, usada en una villa romana y convertida contra su voluntad en madre de hijos esclavos que crecerían hablando la lengua de sus verdugos. Entendimos que ese patrón no fue una excepción, sino un método extendido a otros pueblos. Griegas, hispanas, galas, tracias, todas atrapadas en una red de silencio sobre el que se levantó buena parte del poder romano. Si acabas de llegar, suscríbete para no perderte el archivo completo de documentales que estamos construyendo. Ahora avanzamos medio siglo, hasta el año 58 a.C. Julio César, un patricio ambicioso de 42 años, acaba de recibir el gobierno de las provincias de la Galia Cisalpina, la Galia Narbonense e Iliria. Tiene a su disposición 4 legiones, cerca de 20.000 hombres, y una oportunidad única: conquistar la Galia Transalpina, ese vasto territorio más allá de los Alpes que se extiende desde el Rin hasta el Atlántico. En Roma el poder se reparte entre 3 hombres, Pompeyo, Craso y él mismo, en lo que se conocerá como el primer triunvirato. Pero César sabe que, sin gloria militar y riqueza propia, su posición política es frágil. Necesita una guerra. Y la encontrará en la Galia. Lo que los romanos no anticipaban era la magnitud de lo que estaban a punto de desatar. Durante los siguientes 9 años, entre el 58 y el 50 a.C., César librarían una de las campañas militares más brutales de la historia antigua. Las cifras, aunque debatidas por historiadores modernos, apuntan a algo entre 1 millón y 1,5 millones de galos muertos, y otro millón reducido a esclavitud. En una población estimada entre 6 y 8 millones de habitantes en toda la Galia, eso significaba arrasar prácticamente 1/3 del pueblo galo. Pero lo que nos interesa no son solo las batallas, los asedios, las tácticas. Lo que nos interesa está en los márgenes de esos relatos. Las columnas de prisioneros que seguían a las legiones tras cada victoria, los mercados improvisados donde se vendían cautivos por decenas de miles, y especialmente lo que ocurría con las mujeres galas una vez que caían en manos romanas. En el verano del 57 a.C., tras someter a los belgas en el norte, César escribió en sus comentarios sobre la guerra de las Galias que había obtenido un gran número de prisioneros. No especificaba géneros, edades ni destinos. Esos detalles no importaban para el relato oficial. Lo que importaba era cuantificar el botín, justificar la campaña ante el Senado, demostrar que la inversión en legiones estaba generando retornos. Pero detrás de esa contabilidad fría había historias como la de Belina. Belina tenía 19 años cuando su aldea, cerca del actual territorio de Bélgica, fue atacada por la 10ª Legión en julio del 57 a.C. Los hombres de su tribu, los nervios, habían intentado resistir. Lucharon con valor desesperado, pero las formaciones romanas, sus escudos entrelazados, sus jabalinas lanzadas en oleadas coordinadas, eran una maquinaria implacable. En cuestión de horas, la batalla se había convertido en masacre. Los ancianos fueron ejecutados de inmediato, considerados inútiles. Los hombres jóvenes, si no morían en combate, eran encadenados para trabajos forzados o para ser vendidos como gladiadores. Las mujeres y los niños fueron apartados. Belina vio morir a su padre, atravesado por un pilum romano, la lanza que se clavaba y se doblaba, imposible de arrancar del escudo o del cuerpo. Vio a su hermano menor, de apenas 12 años, ser separado de su madre a golpes. Y luego sintió las manos de un legionario, agarrándola del brazo, arrastrándola hacia un claro donde ya había docenas de mujeres sentadas en el suelo.
vigiladas por soldados con espadas desenvainadas. El centurión a cargo, un hombre de unos 40 años con cicatrices en el rostro y la mirada vacía de quien ha visto demasiadas guerras, caminaba entre las prisioneras evaluándolas. No con crueldad visible, sino con la eficiencia de alguien que clasifica mercancía. Señalaba a algunas con el dedo, murmurando órdenes a un escriba que anotaba en una tablilla de cera. Las más jóvenes y sanas a un lado, las mayores, las madres con niños pequeños, a otro. Las que parecían enfermas o débiles eran ejecutadas en el acto sin ceremonia. Belina quedó en el primer grupo. Durante 3 días permaneció junto a otras 70 mujeres en ese claro, alimentadas apenas con pan duro y agua sucia, mientras llegaban más contingentes de prisioneros de aldeas vecinas. Al 4.º día empezó la marcha. Encadenadas por los tobillos en grupos de 10, caminaron hacia el sur, hacia la Galia narbonense, donde los mercaderes romanos ya esperaban con sus balanzas y sus bolsas de monedas. El viaje duró casi un mes. Algunas mujeres murieron en el camino, de agotamiento, de disentería, de desesperación. Sus cuerpos eran arrojados a un lado del sendero, sin enterrar, dejados a los cuervos. Las que sobrevivían aprendían rápidamente la primera lección de la esclavitud romana. Tu vida solo vale si puedes trabajar, servir, producir. En agosto del 57 a.C., el grupo de Belina llegó a Narbo Martius, la actual Narbona, uno de los centros comerciales más importantes del sur de la Galia. Allí, en una explanada junto al puerto fluvial, se organizaban mercados de esclavos cada vez que llegaban cargamentos frescos de las campañas del norte. Los comerciantes, una mezcla de romanos, griegos y sirios, inspeccionaban a los cautivos con la misma atención que dedicarían a caballos o a herramientas. Un mercader llamado Tito Flavio, con negocios en Italia y en Hispania, se acercó al grupo de mujeres galas, alzó el mentón de Belina, examinó sus dientes, palpó sus brazos para evaluar la musculatura. Ella intentó apartar la cara, un gesto de resistencia instintivo, pero un guardia le golpeó la nuca con el mango de su gladio. «Buena para el campo o para casa», dijo Flavio en latín, dirigiéndose a su asistente. «Fuerte, joven, probablemente fértil». Esa última palabra, fértil, apareció una y otra vez en las transacciones de aquel día. No se trataba solo de comprar manos para el trabajo, se trataba de comprar vientres. Una mujer esclava en edad reproductiva era, a los ojos de la economía romana, una inversión a largo plazo. Cada hijo que naciera de ella sería propiedad automática del dueño, multiplicando el capital sin necesidad de nuevas compras. Belina fue vendida por el equivalente a 800 denarios, un precio relativamente alto que reflejaba su juventud y su apariencia saludable. Junto con otras 10 mujeres, fue embarcada en una nave mercante que remontaba la costa hacia Marsella y luego seguiría por mar hacia Ostia, el puerto de Roma. El viaje duró 2 semanas. En la bodega del barco, el olor a cuerpos sucios, a vómito y a miedo era insoportable. Algunas mujeres lloraban en voz baja. Otras permanecían en silencio, con la mirada perdida, como si ya hubieran muerto por dentro. Estamos documentando cada detalle de este conflicto. Si valoras este nivel de profundidad que no encuentras en otros canales, dale un like y únete a nuestra comunidad. Cuando llegaron a Ostia a principios de septiembre del 57 a.C., Roma estaba en plena efervescencia. César había enviado informes triunfales desde la Galia, describiendo sus victorias con un lenguaje grandilocuente que ocultaba la brutalidad de los hechos. En el Senado, sus aliados leían esos despachos en voz alta, provocando aplausos. En las calles se hablaba de las riquezas que llegarían del norte, del oro galo, de las tierras fértiles que se abrían a la colonización romana. Pero nadie hablaba de las Belina, de las miles de mujeres que en ese mismo momento estaban siendo distribuidas por toda Italia como parte del botín. Nadie preguntaba qué les pasaría,
¿Cómo vivirían? ¿Cuántas sobrevivirían al primer año de esclavitud? Belina fue comprada en el mercado de esclavos de Roma por un terrateniente de la Campania llamado Lucio Valerio Crispo. Tenía propiedades extensas cerca de Capua, donde cultivaba trigo y criaba ganado. Necesitaba mano de obra constante y, como muchos otros propietarios, había descubierto que las mujeres esclavas eran especialmente valiosas. Podían trabajar en la casa, en los campos, y además, si quedaban embarazadas, generaban nuevos esclavos sin costo adicional. La villa de Lucio era enorme, con más de 100 esclavos trabajando en diferentes sectores. Había capataces, mayordomos, esclavos especializados en tareas concretas. Belina fue asignada inicialmente a las cocinas, junto con otras mujeres. Le costó adaptarse al latín, a la comida, a las rutinas estrictas, pero lo que más le costó fue entender la lógica de aquel mundo. Un mundo donde su cuerpo no le pertenecía en ningún sentido, donde cualquier hombre con autoridad podía reclamarla sin consecuencias. Durante los primeros meses, Belina logró pasar desapercibida. Trabajaba rápido, aprendía rápido, evitaba miradas directas. Pero en una noche de diciembre, cuando el invierno apretaba y los esclavos se refugiaban en los cuartos compartidos para combatir el frío, el hijo mayor de Lucio, un joven de 25 años llamado Marco Valerio, entró en el área de las mujeres. No necesitó decir nada. Señaló a Belina con un gesto de la cabeza y ella supo, de inmediato, lo que significaba. Otras esclavas bajaron la mirada fingiendo no ver. Una de ellas, una mujer hispana de unos 30 años, susurró en su propio idioma algo que Belina no entendió, pero cuyo tono era inconfundible: resignación. Esa noche, en un cuarto pequeño y húmedo junto a los establos, Belina experimentó por primera vez lo que Roma hacía con las mujeres de los enemigos derrotados cuando nadie miraba. No hubo violencia física brutal. No hizo falta. La violencia ya estaba inscrita en la estructura misma de su existencia. Ella no podía negarse, no podía gritar, no podía pedir ayuda. Era propiedad, y Marco ejercía el derecho de propiedad sobre ella. Cuando regresó a los cuartos de las mujeres, horas más tarde, nadie preguntó nada. Todas sabían. Algunas ya habían pasado por lo mismo. Otras sabían que les llegaría el turno. En ese silencio compartido se gestaba una forma de solidaridad amarga, la única que el sistema permitía. ¿Cómo se mide el daño de una violencia que no deja marcas visibles, pero que destruye algo mucho más profundo? Con el paso de los meses, el patrón se repitió. Marco la buscaba cuando le apetecía, generalmente borracho, generalmente de noche. Y Belina aprendió lo que tantas otras habían aprendido antes: que la supervivencia en aquel mundo pasaba por dividirse en dos. Por un lado, el cuerpo, que hacía lo que le ordenaban. Por otro, algo interior, una chispa de identidad, de memoria, que intentaba mantenerse viva pese a todo. En el verano del 56 a.C., Belina descubrió que estaba embarazada. La noticia la golpeó como un puñetazo en el estómago. Durante días consideró opciones que no tenía. El aborto era peligroso y podía matarla. Huir era casi imposible, y si la capturaban, la ejecutarían. Resistirse era inútil. Al final, como tantas antes que ella, aceptó lo inevitable. Lucio, el dueño, supo del embarazo antes que nadie más. Lo vio como una buena noticia. Un esclavo más para su propiedad. No le importaba quién era el padre, aunque sospechaba de su propio hijo. La ley era clara. El hijo de una esclava era esclavo, sin importar la condición del padre. Eso significaba que, aunque Marco fuera el padre biológico, legalmente ese niño sería tan esclavo como cualquier otro nacido en la villa. Cuando Belina dio a luz en marzo del 55 a.C., en un cuarto sin ventilación y con la ayuda rudimentaria de otras esclavas, el dolor físico se mezcló con un dolor más profundo, la certeza de que su hijo nacía condenado. Lo llamó, en su mente,
con un nombre galo que nadie más conocería. Pero en los registros de la villa apareció simplemente como Gaius, otro nombre latino genérico. Ese niño, Gaius, crecería sin saber que su madre había sido una mujer libre, que su pueblo había luchado contra Roma, que su lengua materna no era el latín. Crecería escuchando órdenes en una lengua extranjera, obedeciendo a hombres que consideraban natural poseerlo. Y con el tiempo, quizá él mismo reproduciría ese sistema, porque esa era la única forma de ascender dentro de la pirámide de la esclavitud romana, convertirse en capataz, en mayordomo, en alguien que también ejercía poder sobre otros esclavos. Mientras tanto, lejos de la villa de Lucio, la guerra en la Galia continuaba. En el año 52 a.C., cuando Vercingétorix, el joven líder arverno, logró unir a varias tribus galas contra Roma, pareció por un momento que César podía ser derrotado. La rebelión se extendió como fuego por todo el territorio. Ciudades que habían sido sometidas se levantaron. Guarniciones romanas fueron atacadas, y César, por primera vez en años, sintió la presión real del fracaso. Pero la maquinaria romana era implacable. En septiembre del 52 a.C., tras meses de asedio en Alesia, Vercingétorix se rindió. César ordenó que fuera encadenado y reservado para su futuro triunfo en Roma, donde sería exhibido como trofeo antes de ser estrangulado en prisión. Y luego, como siempre, vino lo otro, la venganza contra los pueblos que se habían atrevido a rebelarse. Las represalias fueron brutales, aldeas enteras fueron arrasadas, poblaciones completas fueron esclavizadas. Se estima que, solo tras la caída de Alesia y en los meses siguientes, decenas de miles de galos fueron capturados, entre ellos, como siempre, una proporción significativa de mujeres. Una de esas mujeres era Litavia, de 23 años, de la tribu de los arvernos. Había perdido a su marido en las defensas exteriores de Alesia. Vio cómo las legiones rompían las últimas líneas de resistencia, cómo los guerreros galos, hambrientos y exhaustos tras meses de asedio, caían uno tras otro. Y luego vino el silencio, ese silencio espeso que sigue a las batallas perdidas, cuando los gritos se apagan y solo quedan gemidos y el sonido metálico de las cadenas. Litavia fue capturada junto con su hija de 4 años, Eporiga. Durante los primeros días intentó protegerla, mantenerla cerca, fingir que todo estaría bien, pero en el campamento de prisioneros la separaron. Los niños pequeños eran considerados carga inútil a corto plazo. Algunos eran ejecutados, otros eran dados a familias romanas como sirvientes domésticos. Litavia nunca volvió a ver a su hija. El dolor de esa separación fue, para ella, peor que cualquier tortura física. En las semanas que siguieron, mientras la llevaban hacia el sur, encadenada junto a otras mujeres, Litavia dejó de hablar. Caminaba como un autómata, los ojos vacíos, la mente en otra parte. Las otras prisioneras la miraban con una mezcla de compasión y miedo, porque sabían que esa podía ser también su propia suerte. En octubre del 52 a.C., Litavia fue vendida en el mercado de Lión, una ciudad que los romanos llamaban Lugdunum. Un comerciante griego llamado Demetrio la compró por 600 denarios, un precio más bajo que el de Belina años antes, porque su estado emocional la hacía parecer menos útil. Pero Demetrio era un hombre calculador. Sabía que con tiempo y disciplina una esclava rota podía ser reparada para el trabajo. Litavia fue llevada a una villa en las afueras de la ciudad, donde trabajaban cerca de 20 esclavos en tareas agrícolas y domésticas. Allí, por primera vez en semanas, tuvo acceso a comida decente y a un lugar donde dormir bajo techo. Pero nada de eso aliviaba el vacío que sentía. Cada noche, en la oscuridad del cuarto compartido, lloraba en silencio repitiendo el nombre de su hija, como si al pronunciarlo pudiera mantenerla viva en algún lugar. Uno de los esclavos de la villa, un hombre galo mayor llamado Segovax,
Se acercó a ella una tarde mientras ambos trabajaban en el huerto. Le habló en su lengua, algo que Litabia no escuchaba desde hacía semanas. Las palabras, aunque simples, la quebraron. Lloró abiertamente sin pudor, y Segovax, sin decir nada más, permaneció junto a ella. En ese gesto mínimo, Litabia encontró algo parecido a la humanidad. Con el tiempo, Segovax le contó su propia historia. Había sido capturado casi una década antes, en las primeras campañas de César. Había visto morir a su familia. Había intentado escapar 2 veces, y tras el segundo intento, le habían marcado la frente con un hierro caliente, una F de fugitivus, para que cualquiera supiera que era un esclavo huido. Ahora, viejo y resignado, ya no pensaba en la libertad. Solo intentaba sobrevivir cada día. ¿Alguna vez deja de doler?, preguntó Litabia una noche, mientras ambos limpiaban herramientas en un cobertizo. Segovax la miró con ojos cansados. No, respondió, pero aprendes a vivir con el dolor, porque no hay otra opción. Esa conversación resumía en pocas palabras la realidad de millones de personas esclavizadas en el mundo romano. No había escapatoria real, no había justicia, solo la alternativa entre morir o aprender a soportar lo insoportable. En el año 50 a.C., y cuando César finalmente consolidó el control sobre toda la Galia, la guerra oficialmente terminó. Pero sus consecuencias siguieron desarrollándose durante décadas. Las mujeres galas capturadas, como Belina y Litabia, vivieron el resto de sus vidas en un estado de suspensión, ni vivas del todo ni del todo muertas. Sus cuerpos seguían funcionando, trabajando, pariendo hijos. Pero algo esencial había sido destruido en ellas, y lo que Roma hacía con esas mujeres no se limitaba al abuso sexual o al trabajo forzado. Había otra dimensión, quizás aún más insidiosa: la romanización forzada de sus descendientes. Los hijos que nacían de mujeres esclavas eran criados en latín, bautizados con nombres romanos, educados en las costumbres y la religión de sus captores. En 1 o 2 generaciones, el origen galo, hispano, griego o cartaginés se difuminaba hasta casi desaparecer. Esa era, tal vez, la victoria más completa de Roma. No solo conquistar territorios, sino borrar identidades. Y las mujeres, a través de sus vientres controlados, eran el instrumento principal de esa borración. En el año 44 a.C., cuando Julio César fue asesinado en los Idus de marzo, el mundo romano entró en una nueva fase de caos. Pero para las Belina, las Litabia, las Lisa, nada cambió. Las guerras civiles que siguieron, los enfrentamientos entre Marco Antonio y Octavio, la transformación de la República en imperio bajo Augusto, todo eso era ruido distante. Lo que importaba cada día era sobrevivir a la próxima orden, al próximo abuso, a la próxima separación. En el año 27 a.C., cuando Octavio se convirtió en Augusto y proclamó la Pax Romana, el imperio parecía entrar en una era de estabilidad. Se construyeron acueductos, templos, teatros, se celebraban las leyes, la cultura, la grandeza de Roma. Pero bajo esa fachada de civilización, el sistema esclavista seguía funcionando con la misma eficiencia brutal de siempre. Belina murió en el año 20 a.C. a los 56 años, después de casi 4 décadas de esclavitud. Su hijo Gaius, ya adulto, seguía siendo esclavo en la misma villa. Nunca supo que su madre había sido una mujer libre, que su pueblo había luchado con valor, que su sangre llevaba la memoria de bosques, ríos y canciones que ya no existían. Litabia sobrevivió hasta el año 15 a.C. Nunca volvió a ver a su hija Eporiga. Nunca supo si había sobrevivido, si la habían vendido, si había muerto. Esa incertidumbre, ese dolor sin cierre, la acompañó hasta el último día de su vida, y así, generación tras generación, las historias de mujeres como ellas se repitieron en cada rincón del imperio. En Britania, cuando Claudio la conquistó en el 43 d.C.,
En Dacia, cuando Trajano la sometió entre el 101 y el 106 de Cristo, en Judea, tras las revueltas del 66-70 de Cristo y del 132-135 de Cristo, cada conquista traía consigo una nueva oleada de mujeres capturadas, vendidas, usadas, borradas. Si quieres que sigamos produciendo documentales de larga duración, la mejor forma de apoyarnos es suscribiéndote. Comenta qué otra historia olvidada deberíamos investigar. Al final, lo que Roma hacía a las mujeres de los enemigos derrotados era peor que la muerte, porque no era un acto único de violencia, sino un estado permanente de sometimiento. La muerte es un final. La esclavitud, especialmente para las mujeres, en ese contexto, era una especie de muerte prolongada, una existencia en la que cada día te recordaba que ya no eras dueña de tu cuerpo, de tus hijos, de tu futuro. Y lo más terrible es que ese sistema no era una aberración dentro de Roma, era parte integral de su funcionamiento. No podemos entender la grandeza de los acueductos sin entender quién los construyó. No podemos admirar los templos sin saber quién trabajó la piedra. No podemos celebrar la Pax Romana sin reconocer que esa paz se sostenía sobre millones de vidas controladas, vigiladas, explotadas hasta el agotamiento. Las mujeres como Lisa, Belina y Litavia no tuvieron estatuas, no tuvieron inscripciones, no aparecen en los libros de historia con sus nombres reales, pero sus vidas, sus cuerpos, su dolor son parte fundamental del relato de Roma. Ignorarlas es perpetuar el mismo acto de borrado que el imperio ejecutó sobre ellas. Por eso, recordar sus historias, aunque sea de forma fragmentaria, es un acto de justicia histórica. Es devolverles, al menos en la memoria, un pedazo de la dignidad que les fue arrebatada. Al mirar atrás, a través de 2000 años de distancia, vemos una civilización que construyó carreteras que aún usamos, leyes que aún estudiamos, palabras que aún hablamos. Pero también vemos una civilización que normalizó la apropiación de cuerpos femeninos como parte de su expansión, que convirtió el vientre de las enemigas en un campo de batalla silencioso, que usó el nacimiento como arma de dominación. Y esa dualidad, incómoda y perturbadora, es lo que hace que la historia de Roma sea tan compleja. No podemos reducirla a un relato de grandeza ni a uno de pura barbarie. Es ambas cosas a la vez. Y en el centro de esa contradicción están las mujeres que, sin elegirlo, sostuvieron con sus vidas el peso de un imperio que las convirtió en sombras.